Buen día para todos, sean bienvenidos al programa En Profundidad. Les recuerdo que en este espacio es donde tocamos temas de interés y del día a día del municipio de El Santuario y de la región. Y además, aquí también conocemos mucho mejor a los protagonistas. El conocimiento es la mayor riqueza que una persona puede tener. Jack Ma, el hombre más rico de China y presidente y fundador del grupo Alibaba, invita a las personas primero a aprender para luego aplicar. Vamos a conocer el invitado que nos va a acompañar el día de hoy y ya regresamos. Lenín Alberto Giraldo Arango es licenciado en Filosofía, es técnico en Sistemas y Gestión Documental. Tiene un diplomado de Gestión de Organizaciones del Sector Social y Solidario y actualmente es secretario de Educación y Cultura del municipio de El Santuario. Lenín Giraldo nos acompaña hoy en Profundidad. Damos inicio a este programa, en primer lugar dándole la bienvenida a la persona que hoy nos acompaña, el secretario de Educación y Cultura del municipio del Santuario, Lenín Alberto. Se me escapa el apellido, usted me lo recuerda en este momento y bienvenido. Lenín Alberto Giraldo Mauricio, muchas gracias. Bien, pues queremos agradecerle por aceptar esta invitación. Es mucho trabajo el que tienen los funcionarios en este momento del municipio y de cualquier administración municipal. Yo quería preguntarle, para ponernos en contexto primero, en líneas generales, ¿cómo ha sido ese avance? Porque ya pasaron los primeros 100 días. ¿Cómo ha sido ese avance de pronto de esos programas y proyectos de la Secretaría? ¿Cómo le ha ido? Bueno, un agradecimiento especial primero por la invitación y desde luego estos primeros 3 meses, digamos hasta el 31 de marzo, han sido meses en los que hemos desde la Secretaría podido establecer mecanismos de empalme más adecuados. Hemos estado cerrando algunos proyectos que venían de la administración anterior, especialmente en temas como infraestructura educativa, y hemos tenido la oportunidad de empezar a establecer algunas líneas de trabajo y algunos programas importantes, especialmente el tema del programa de bilingüismo a nivel municipal y el programa de ciencia, tecnología e innovación, que han sido dos, digamos, de los programas pilares que hemos querido establecer. Hemos estado trabajando fuertemente en la formulación del plan de desarrollo municipal, que ahora precisamente a finales de este mes de abril y principios del mes de mayo empezará a socializarse con la comunidad, especialmente a través de las instituciones educativas, a través de toda la comunidad educativa, padres de familia, educadores, estudiantes, porque tenemos algunas apuestas muy importantes en la educación y la cultura del municipio del Santuario. También contarles que desde luego al principio hemos tenido algunas dificultades desde la Secretaría de Educación con un sinnúmero de situaciones, pero que se han venido subsanando en la medida en que efectivamente los recursos van llegando. La gobernación de Antioquia ha tenido también que tomar algunas decisiones importantes allí en algunos asuntos, entonces hemos estado muy preocupados por poder ofrecer, digamos, alternativas de solución a urgencias muy inmediatas de todo el sistema educativo municipal. Hemos tenido una muy buena receptividad de los docentes, ¿sí?, de los maestros y maestras del municipio del Santuario, también de los rectores y coordinadores, y yo creo que eso es muy importante, porque nosotros tenemos un equipo de trabajo muy grande que va más allá de la misma administración. Claro. Todos los maestros y maestras del Santuario y los rectores de las instituciones educativas están hoy comprometidos con estas propuestas que venimos haciendo en aras de ofrecer una mejor educación, que es al final el propósito de nuestra Secretaría de Educación y Cultura y desde luego de la administración municipal. Juntos hacemos el cambio en cabeza de nuestro alcalde, Luis Alessandri Ramírez Duque. Ese plan de desarrollo tiene 6, posiblemente 7 líneas estratégicas. ¿Cuál es la influencia que tiene de pronto la Secretaría de Educación? ¿En cuáles de esas líneas tiene más influencia la Secretaría de Educación? 2 líneas fundamentales. Una tiene que ver con el tema de la inclusión, es decir, todo el campo social se ve afectado profundamente con el tema de la educación, porque es la única que nos posibilita articularnos a la
dimensión transformadora de la sociedad. Sin una buena educación no vamos a tener buenos profesionales, sin una buena educación no tenemos personas que reflexionen críticamente el mundo y que hagan propuestas innovadoras y creativas. Sin una buena educación nosotros no nos podemos articular a esos procesos de globalización que son irreversibles en el mundo de una manera más efectiva. Sin una buena educación nosotros no tenemos la posibilidad de desarrollarnos apropiadamente como sociedad. Entonces esa línea de inclusión social, que es la segunda, es muy importante, porque un factor social de cambio es la educación, y la educación se logra también, desde luego, desde esa educación que se hace a través de los programas de la Casa de la Cultura, porque debe ser integral. No podemos educar únicamente a las personas para la productividad, claro. Hay que educarlas para el disfrute, hay que educarlas para que tengan una vida sana, para que comprendan cuáles son esas mejores formas de ser y de estar en el mundo. La otra línea que yo identifico es, desde luego, la línea de competitividad, que es un factor fundamental, porque la educación también nos debe proveer herramientas para ser más competitivos, no solo como municipio, sino también en las empresas que hay en el municipio y en esas fuentes alternativas de empleo que debemos crear, pero no solo de empleo, porque no hablo solo de la formación y la capacitación para el empleo, sino que con mejores profesionales los horizontes de desarrollo de los municipios son mucho más grandes, desde luego. Es decir, allí la apuesta por la competitividad es una apuesta de tener personas más capacitadas y mejor formadas para enfrentarse a los retos que tiene el siglo XXI. Retos como la globalización, retos como la comunicación en otras lenguas son fundamentales. Si nosotros no nos internamos en esa globalidad, desde lo local no vamos a alcanzar los objetivos de crecimiento y de desarrollo a escala humana que demanda el mundo y desde luego toda la sociedad de nosotros hoy. Entonces infraestructura y competitividad también son líneas que se ven impactadas allí, pero habría una tercera que creo que también es muy importante, y es la del reto frente a lo que está ocurriendo con el mundo hoy en términos de medio ambiente. El cambio climático es una realidad. Ya es un hecho que científicamente sabemos que el mundo tiene hoy una perspectiva muy difícil frente al tema de sus ecosistemas. Ese cambio es un cambio que bien podría ser irreversible si nosotros no tomamos conciencia. Entonces ese tema de la toma de conciencia frente al cambio climático es un asunto fundamental, y eso lo tenemos que hacer no solo con los maestros y maestras, sino con una comunidad educadora. Nosotros vamos a buscar no solo que se propicie, que vamos a tener una mejor educación teniendo mejores maestros y maestras, sino desde luego convenciendo a los padres de familia que ellos son educadores en casa, convenciendo a las instituciones que ellas son educadoras desde lo que hacen, convenciendo a las empresas que ellos tienen también que educar allí desde la necesidad de que cambiemos nuestros hábitos en la cotidianidad. Entonces yo creo que son los tres retos fundamentales que nosotros identificamos también en esas líneas del plan de desarrollo, en aras de que educación y cultura contribuyan a tener un mejor municipio. Mire, usted me ha hablado de temas puntuales, ha hablado de cambio climático, de globalización, y también habló en una parte de esa tecnología y todo lo que está sucediendo con eso. Vamos a dejar esos tres temas para la segunda parte, para profundizar un poco más sobre eso, porque yo en este momento quiero preguntarle precisamente por esa dificultad. También ahorita me comentó usted sobre algunas dificultades que se presentan y que es totalmente normal. Yo creo que lo extraño sería que no hubieran dificultades al momento de iniciar y recibir estos cargos públicos. Qué bueno que usted pudiera de pronto aclararme, bueno, vamos a corregirlo porque no me lo va a aclarar a mí, sino a las personas que tienen realmente las dudas y que nos están viendo a través de América TV. Esos estudiantes que han estado pendientes de ese subsidio o de ese auxilio de transporte que se les ha venido brindando o que se les dijo que se les iba a brindar a partir del 15 de febrero. Esas personas tienen esa dificultad o esa duda, esa inquietud, y sería muy bueno resolverla entonces, independientemente de poder decirles sí, se va a hacer, no se va a hacer, sino que la gente pueda comprender el por qué de pronto hasta el momento no se ha podido finalmente llegar a un acuerdo con esto. Desde luego, nosotros básicamente, Mauricio, hicimos un cambio
con relación a la forma como se estaba entregando el subsidio a los estudiantes universitarios, y es que vamos a otorgar una canasta que va a ir dirigida al acceso, pero también a la permanencia de los estudiantes en las universidades, en los centros tecnológicos, y a partir de ese cambio, el desarrollar un proceso contractual pues nos ha requerido varios cambios. En este momento ya se procedió a contratar el tema del subsidio de transporte, que próximamente esperamos, antes de que finalice el mes de abril o para la primera semana del mes de mayo, se pueda estar entregando, pero aparte de eso hemos estado explorando algunos convenios directamente con las universidades, especialmente con sus centros de bienestar estudiantil, porque creemos que no es suficiente solo con posibilitar el subsidio de transporte, sino mejorar las condiciones también in situ, allí en la universidad, de los estudiantes. Entonces estamos hablando del tema de alimentación, que eso requiere explorar, digamos, con estas entidades y con los centros de bienestar estudiantil de cada una de las universidades, diversas cosas, con el tema de los libros. O sea, ya no es solo el transporte, no y por es eso solo requiere el de subsidio más de transporte estudio. y por eso ha requerido, digamos, un poco más de estudio. Aparte de eso, pues todo el proceso de empalme nos ocupó prácticamente hasta el 15 de febrero, un poco más, lo que implicó efectivamente retrasos en los procesos de contratación. Con esto las personas pues deben tener toda la confianza de que esto es algo que ocurre porque es una situación de transición que es muy normal en todas las administraciones. Te doy un ejemplo: la Gobernación de Antioquia tuvo algunas dificultades para empezar los programas de alimentación escolar y darles la continuidad requerida. Hubo una interrupción en los restaurantes escolares en las instituciones educativas de primaria, secundaria y media en el municipio, que duró algo así como 15 días, y estamos hablando de la Gobernación de Antioquia, que tiene unos recursos económicos, digamos, de otro nivel, de otro orden, pero que también atiende la complejidad de 117 de los 126 municipios que tenemos en Antioquia. Entonces, estas transiciones de administración pues requieren efectivamente que nosotros procuremos hacer las cosas bien desde el principio. La meta es, vuelvo e insisto, que los estudiantes universitarios estén recibiendo sus subsidios de transporte para el mes de mayo, la primera semana, y todos estos programas complementarios antes de que termine el mes de junio, antes de que termine el primer semestre. Esto en aras también de que los recursos que nosotros ejecutamos para estos programas vienen amarrados, por decirlo de alguna manera, al plan de desarrollo de la administración anterior, que es un buen plan de desarrollo, pues obviamente que ejecutaba sus líneas, pero que nosotros tenemos que identificar cómo vamos a desarrollar estos procesos contractuales en las nuevas líneas del plan de desarrollo que estamos estableciendo. Entonces, toda la tranquilidad de que estamos estudiando para poder desarrollar un buen proceso de otorgamiento de estos subsidios, pero además que es fundamental que entiendan que esto debe ocurrir este año, y que en ese sentido pues hay que tener que aceptar que estas transiciones son difíciles, pero que el próximo año no nos puede ocurrir. Es decir, toda la apertura también a sus sugerencias, a sus quejas, a las reclamaciones con respecto a esto, porque desde luego uno sabe que durante estos 2 meses los estudiantes no han recibido un subsidio que para ellos es vital, pero la administración va a ejecutar al 100% el recurso que hay para educación superior y será entregado a quienes corresponde, que son los estudiantes universitarios y de carreras técnicas y tecnológicas en el municipio. Muchas personas pagan su semestre, hacen su matrícula, pero muchas personas se quedan corticas es precisamente por la parte de los pasajes. Ya para cerrar esta primera parte, qué bueno que usted nos pudiera decir muy rápidamente cuál es el número de estudiantes que se van a beneficiar. Mauricio, nosotros esperamos beneficiar a 250 estudiantes este año, porque pues en el registro que tenemos actualmente llegaron alrededor de 200 al proceso de carnetización, pero la meta del cuatrienio es alcanzar a 400 estudiantes universitarios. Digamos, ampliar cobertura. Exacto, vamos a ampliar la cobertura y vamos a diversificar la canasta que se les está entregando. Este año esperamos beneficiar a los 250 estudiantes con el subsidio permanente durante el resto del año, y lo que te decía, esperamos con estos programas complementarios poder impactar a estos mismos estudiantes, no solo en compensación por estos 2 meses que no se ha podido ejecutar el subsidio, sino en aras de poder identificar qué es eso que ayuda a que un estudiante no deserte de la formación universitaria. Nosotros necesitamos profesionales y tenemos jóvenes muy talentosos en el municipio que queremos que culminen adecuadamente ese proceso de formación. Bien, Lenin, lo voy a invitar entonces para que vayamos a la primera pausa
de comerciales, pero cuando regresemos conversamos entonces de los 3 temas que tocamos en la primera parte. ¿Le parece? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Así es, los invitamos entonces para que no se despeguen del programa en profundidad, porque ya regresamos a continuar hablando sobre este tema educativo que es muy importante. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. La historia la hacen las personas, los acontecimientos y las instituciones de un pueblo. Nuestro propósito es mantenerla viva para que no se quede en el olvido. Memorias de mi pueblo, todos los lunes a las 4 de la tarde, con repetición los miércoles a las 2:30 de la tarde. América TV, santuariano como vos. Las mechas de Migi, las mechas de Migi, actualidad de moda y estilo para ti. Boutique Las Mechas de Migi, ropa y zapatos para damas, caballeros en las mejores marcas del mercado. Encuéntrenos en la calle del Comercio en la carrera 50, número 4787, teléfono 567-4926. Y recuerda, tenemos ventas por club y plan separe. América TV, santuariano como vos. Santuariano como vos. no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, santuariano como tú. Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. Saludamos a todas las personas que en este momento llegan a conectarse con el programa En Profundidad en el municipio del Retiro a través del Canal 8 y la gente que nos ve a través de Aspanor TV en el municipio de Anorí. Además, todas las personas que nos ven a través de América TV aquí en el municipio del Santuario. Un saludo muy especial para todos ustedes y gracias por estar conectados con nosotros. Les cuento que hoy nos encontramos hablando con Lenin Alberto Giraldo Arango, secretario de Educación y Cultura aquí en el municipio del Santuario. Muy bien, conversamos sobre la parte sobre todo de esto de las nuevas tecnologías, esto de la información, cómo se inserta el estudiante santuariano en un ámbito regional, porque ya yo creo que está mal visto hablar solo de este municipio cuando usted reiteró varias veces en la palabra globalización y donde sabemos que todos estamos conectados y donde sabemos que los estudiantes y las personas cada vez comienzan a migrar hacia otras partes. ¿Cómo se inserta de pronto el estudiante santuariano en la región, una región que está cambiando tanto, que tiene tanta competitividad como usted también lo dijo, donde hay tanta industria nueva, pero donde me llamó mucho la atención que no me habló usted de empleados, sino de personas capacitadas para ser líderes también? ¿Cómo sucede eso? Mauricio, mira, las tecnologías de información y comunicación son, creo, uno de los avances más importantes que nosotros hemos tenido pues, en la última centuria, pero ellas, digamos, su disponibilidad no garantiza que las personas accedan a una sociedad del conocimiento. Una cosa es las tecnologías, digamos, como plataformas, claro, como infraestructuras, y otra que la gente pueda acceder apropiadamente a ellas como herramientas, no solo para apropiar
y aprender el conocimiento, sino también para crearlo, para generarlo. Yo creo que uno de los retos más importantes que nosotros tenemos hoy es pasar de ser consumidores de las tecnologías de información y comunicación y de informarnos precisamente a través de esas tecnologías a un escenario de educar a través de la comunicación. Un autor, Marco Raúl Mejía, habla de las educomunicaciones como el escenario donde nosotros aprendemos efectivamente el ejercicio de la sociedad o que requiere la sociedad del conocimiento, que es efectivamente un ejercicio de producción intelectual. Entonces yo creo que allá hay un reto importante, pero nosotros, vos lo decías y creo que lo anotábamos ahora, tenemos una ventaja desde el punto de vista comparativo con otras regiones, no solo de Antioquia, sino yo creo del país, y es nuestra ubicación estratégica y la infraestructura que se ha desarrollado en esta zona del departamento. Me refiero a que nosotros hoy tenemos ventajas en el tema de conectividad, ventajas en la disponibilidad tecnológica. Nosotros hoy podemos acceder muy rápidamente a tecnologías de primer nivel, de punta, de avanzada, porque digamos el desarrollo comercial ha posibilitado el acceso, pero tenemos que entender que allá hay unas brechas grandes en cuanto a lo social. No todas las personas tienen la misma disponibilidad y acceso a las tecnologías y a las herramientas, por ejemplo, de producción audiovisual o otros medios de producción y transmisión del conocimiento. El gran reto para nosotros es abrir precisamente oportunidades para vencer esa brecha. Entonces hay una cosa fundamental que viene desde la gobernación y es el tema de los ecosistemas de innovación. Es posibilitar que diferentes estructuras, por ejemplo, como una casa de la cultura, como un parque educativo, como un punto vive digital con el que vamos a ser dotados próximamente en el Luis Rodolfo Gómez Ramírez, sirvan como herramientas no solo para la capacitación y la formación de las personas, sino para la producción y de alguna manera también circulación de saberes. Cuando nosotros seamos una sociedad que está abierta a compartir, a dialogar, a debatir, a generar espacios en los que la diversidad se pueda manifestar, vamos a tener la mente, digamos, como sociedad más abierta a otras posibilidades. Entonces yo identifico allí, digamos, el tema de la disponibilidad abierta para todos. Es decir, el parque educativo es un espacio que no le llega solo a las personas de estrato 3 o de estrato 4, sino que está abierta a los niños y niñas en la ruralidad, pero también hay una estrategia de desarrollo de infraestructura para conectar la ruralidad. La ruralidad hoy es un factor fundamental en el escenario de posacuerdo y posconflicto, que seguramente tendremos ahora dentro de muy poco. Sin una ruralidad que tengan la misma disponibilidad de recursos y herramientas para nuevamente el conocimiento, no solo para la información y la comunicación, sino sobre todo para el conocimiento, la ruralidad va a seguir en el abandono en el que se encuentra hoy. Claro. Ese abandono es un abandono, digamos, del Estado desde una perspectiva de las estrategias que se han implementado, y nosotros en el plan de desarrollo identificamos eso. Queremos escuelas conectadas al servicio especialmente de los niños, pero también de la comunidad. ¿Con quiénes? Con los estudiantes de secundaria que son más avanzados en tecnologías, podemos desarrollar proyectos, no solo de formación y capacitación, sino de desarrollo de herramientas que sirvan a la gente en la ruralidad. Hoy en muchos colegios y universidades lo están haciendo, en el país me refiero, entonces nosotros también podemos hacerlo. Creo que frente a este tema, lo importante es, más allá de la disponibilidad, que haya una circulación y que los conocimientos sean apropiados al contexto en el que vivimos. Hay otro texto de educomunicación, ya que usted me trae el tema a colación y lo recuerdo casualmente, se llama De la enseñanza al aprendizaje, y el autor manifiesta que siempre la educación ha sido un paradigma porque no se ha roto desde hace mucho tiempo. Él manifiesta que la educación ha estado enfocada en lo que es la repetición. El mejor estudiante es quien memoriza mejor el texto y se para al frente del salón, lo dice y efectivamente obtiene un 5 y por lo tanto es el mejor. Él manifiesta que pasar de la enseñanza al aprendizaje es que la persona base sus aprendizajes y sus conocimientos en la cotidianidad, y para eso también en otro texto cuyo nombre sí se me escapa en este momento infortunadamente, el autor habla de esa inclusión de las nuevas tecnologías en ese aprendizaje
no de esa enseñanza, sino de ese aprendizaje del individuo. ¿Cuál es de pronto la posición o la postura que usted toma frente a unas afirmaciones como esas, donde claramente todos creo que fuimos formados en el paradigma tradicional de la educación? Bueno, la educación está teniendo hoy como nunca un cambio que está posibilitado por la disponibilidad de estas herramientas tecnológicas, pero insisto, ese cambio no se va a dar solo. Allí lo fundamental es, hay unas estrategias, digamos, que se desarrollan no solo didácticas o metodológicas o prácticas de aula, sino de conjunto en las escuelas y en los colegios como espacios de formación que son fundamentales. Esas estrategias tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque efectivamente el entorno y la forma como nos comunicamos está cambiando. Entonces, si nosotros tenemos algunas herramientas disponibles que no están orientadas a las necesidades del contexto, nosotros estamos formando a las personas para que se vayan. Nosotros tenemos que formar en el contexto precisamente para que las personas articulen todos sus saberes, su conocimiento a las necesidades del territorio y también efectivamente de su transformación sustentable. ¿Eso qué significa? En otras palabras, nosotros necesitamos tecnologías de información y comunicación con docentes que estén en capacidad de promover el amor por el conocimiento, de enseñarles a los muchachos herramientas y métodos más que información. Hoy la información está absolutamente disponible, pero los muchachos procesan tanta información que se abruman con toda la información de la que disponen, no encuentran fuentes, visitan fuentes que no son confiables. Entonces hay que cambiar un poco la estrategia de decir, venga, no es suficiente con toda la disponibilidad de la información que tenemos hoy, hay que discernir muy bien esa información y entonces allí el aula se convierte en un espacio donde los muchachos necesitan reflexionar mejor, ser más críticos frente a las situaciones que viven de contexto, y una cosa fundamental es tener herramientas para el diálogo de saberes. Es decir, no podemos seguir pensando que se trata de exclusivamente formar especialistas indefinidamente, sino de personas que estén en capacidad de poner sus saberes al servicio del conjunto de la sociedad en el diálogo, no solo con otros profesionales. Hoy tenemos médicos, por ejemplo, que estudian nanotecnología. Tenemos médicos no solo que la estudian, sino que desarrollan e investigan alrededor de nanotecnología, que es una cosa que sonaría totalmente digamos, diferente, que no se articula. Es porque un médico tiene que estudiar nanotecnología, porque esa tecnología está disponible para resolver enfermedades como el cáncer, enfermedades que no son curables hoy, y efectivamente eso lo único que lo posibilita es el diálogo de saberes. Entonces creo que se trata un poco de eso, de que en esos ecosistemas se siga pensando que el factor fundamental no se trata del docente, no se trata solo del estudiante, no se trata de los procesos de enseñanza o de los procesos de aprendizaje, sino del conjunto de saberes que podemos compartir y cómo podemos compartirlos en el aula para obtener y resolver mejor los problemas que tenemos en la cotidianidad. Esa palabra es muy importante, compartir esos conocimientos. Para cerrar este bloque, ¿cómo se integra todo eso que hemos estado hablando entonces con la parte del medio ambiente? ¿Cómo es que contribuye esa materia educativa a esa construcción social y esa tecnología también, encerrándolo todo en un mismo concepto para apoyar ese cambio climático del que usted me habló en la primera parte? Bueno, primero la disponibilidad de la información, ¿sí? Ese es un asunto fundamental, pero ya lo que te decía, discernir bien esa información y saber qué de lo que nos están diciendo es cierto y qué no, para que nuestras prácticas de alguna manera cambien en esa dirección. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar muy fácilmente nuestros hábitos de consumo. Depende de la repetición, depende de la constancia, pero sobre todo de cómo los ponemos en contexto. No es suficiente con embotellar el agua. Nosotros podemos embotellar el agua, y embotellar el agua puede servir a muchos propósitos, pero embotellar el agua implica allí un cambio totalmente político y social. Hay comunidades que defienden sus recursos naturales a partir de decir: no nos embotellen el agua, porque la disponibilidad del recurso hídrico está primero para nosotros que para el mercado. Entonces nosotros debemos cambiar desde la cotidianidad, pero entendiendo, digamos, que eso que hacemos en la cotidianidad
está enmarcado en un asunto que es de carácter global. ¿Cómo incido yo realmente, por ejemplo, a través del menor consumo de plástico? ¿Cómo incido también a través del uso más eficiente de la energía, del uso más eficiente del agua en la cotidianidad? Ayuda, y eso no solo se logra con tecnologías, digamos, muy exóticas o muy especiales. Hay tecnologías muy simples que ayudan a resolver esos problemas. Entonces, cuando la educación sirva a resolver desde la cotidianidad los grandes problemas que tenemos como humanidad, tenemos una educación que es pertinente y que es una educación que podremos decir es una educación del siglo XXI, que desde lo local está ayudando a resolver los grandes problemas de la globalidad que tenemos hoy. Así es, pero yo me voy a quedar nuevamente con la palabra compartir. Algunas personas anhelan de pronto heredar grandes fortunas. Hay otros que dicen que la mejor herencia que les puede quedar es el conocimiento, por lo tanto a compartir el conocimiento, como lo acaba de decir el secretario de Educación y Cultura del municipio del Santuario. Y de esta manera vamos a hacer nuestra segunda pausa de comerciales y ya regresamos para finalizar este programa. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Esperanza y consuelo para tiempos en los que muchos se sienten solos. No te pierdas Vislumbres de Esperanza todos los miércoles a las 12 del mediodía, con repetición los viernes a las 2:30 de la tarde, porque siempre tenemos esperanza. América TV, Santuariano como vos. Almacén El Baratón, el almacén familiar de mayor tradición en el santuario. Son 80 años sirviendo a la comunidad. Gran variedad de vestuario y calzado para damas, niños y caballeros. Artículos para bebé, ropa materna, línea hogar, con la mejor atención. Le brindamos ventas por club y maxi crédito con plazos más amplios y sorteos cada 2 meses. Recibimos tarjetas débito y crédito. Visítenos y denos el gusto de atenderle. El Baratón, Parque Principal, El Santuario. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Tus ideas se hacen realidad. Aprende con nosotros a explorar tu creatividad. Disfruta lo que tenemos para ti. Todos los jueves a las 6 de la tarde, ponte a crear con Tama Diseño y los domingos repite los pasos a las 3 de la tarde. América TV, Santuariano como vos. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, Santuariano como tú. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Regresamos a la parte final del programa en profundidad y ha llegado el momento donde vamos a conocer mejor a el secretario de Educación y Cultura del municipio del Santuario. En primer lugar me generó la duda porque cuando supe que se llamaba Lenin, no pude evitar pensar en ese personaje famoso de la historia mundial. ¿De dónde viene su nombre? Mi padre, Octavio Giraldo, pues ya fallecido desde el año 2000, en el marco del conflicto armado, pero no como un actor, sino como una víctima del conflicto armado en el santuario. O sea, que usted es víctima del conflicto armado. Pues digamos que sí, mi familia ha sufrido, digamos, esa vulneración, pero nosotros estamos dispuestos a perdonar siempre que se reconozcan 2 elementos fundamentales, verdad y justicia.
Yo creo que eso es fundamental. Mi padre era una persona con una militancia política clarísima desde los años 70. A él le tocó ser parte de esa generación que en los años 70 pues salía a la calle, protestaba y de alguna manera reclamaba unas condiciones distintas, pues no solo para la región, sino para el país y el mundo. Entonces era un lector muy apasionado de muchos autores, Mao Zedong y Vladimir Ilich Lenin. También era un referente, digamos, para muchos que sí de estos estoy en lo jóvenes. cierto, sí viene de ahí. Desde luego, viene de ahí y viene también, desde luego, de una militancia muy respetuosa, que es una militancia política que tuvieron en los 70 muchas personas. Sin ir muy lejos, nosotros tenemos personas desde la extrema izquierda a la extrema derecha, claro, que fueron militantes del Partido Comunista en Colombia. Un hombre como Obdulio Gaviria, hoy muy a la derecha del espectro político en Colombia, fue uno de los fundadores del Partido Comunista en la ciudad de Medellín. Pero también personas muy a la izquierda, efectivamente, un hombre como Iván Márquez, es uno de los comandantes de la guerrilla de las FARC que está en ese proceso de negociación en La Habana, también tuvieron esa formación. Entonces creo que es esa generación, ese nombre viene más que de un asunto del apasionamiento de mi padre por esas lecturas, de un asunto de carácter generacional, pero bien, yo he tenido la oportunidad de leer algunas cosas acerca de este personaje y es muy apasionante, no solo la historia personal de Vladimir Ilich, sino todo ese proceso revolucionario en la Unión Soviética, claro, a principios del siglo XX. O sea, que tuvo un padre muy valiente usted. Yo creo que sí. Como un ser humano cometió muchos errores con mucha seguridad, pero tuvo la valentía de aceptar que el mundo era posible cambiarlo y soñó con eso. Así es. Ahora sí pasamos. Usted me dijo que es hijo de padres santuarianos que se conocieron por aquí cerca. ¿Cómo fue esa historia? Mi madre nació en la vereda Montañita, que aunque es una vereda del municipio de Marinilla, ha sido muy cercana al santuario. Mucha gente de la vereda de Montañita sale, como dicen la población campesina, al municipio del santuario. Y mi padre, Octavio Giraldo, nació en el santuario, en la vereda La Paz. Ellos eran de los Giraldo que quedan entre el santuario y Granada, y mis abuelos pues todos vivieron aquí. Papá y mamá se conocieron en la Reina Oriental, una panadería que todo el mundo conoce, trabajando allá. Los dos eran trabajadores y vivieron mucho tiempo. Nosotros vivimos una buena parte de nuestra vida del trigo. Ellos eran panificadores, entre otras cosas, y se conocieron allí, se enamoraron y se fueron a vivir a Pereira, municipio... ¿Nació usted? Allí nací, allí otros dos de mis hermanos, somos 4 hermanos en la casa, nacimos en Pereira. Ellos estuvieron en Pereira desde 1973, más o menos hasta 1989, cuando nos retornamos pues debido a diferentes situaciones, algunas económicas y otras por la persecución política que sufrió en esa época un movimiento político que fue... eso fue un genocidio realmente en Colombia, que fue la Unión Patriótica. Papá, como militante del Partido Comunista, militó también en la Unión Patriótica, entonces recibió algunas amenazas allí en Pereira y eso lo llevó a tomar la decisión de retornar acá al municipio del Santuario, donde pues vivimos hace más de 26 años y hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, de conocer todo lo bonito que tiene este municipio, pero también, como te decía al principio, de lastimosamente haber, a través de esa violencia que se vivió sobre todo en el año 1999, 2000, 2001, perdido a nuestro padre en el marco de ese conflicto tan atroz. Me imagino yo que por un desconocimiento de que la militancia política no implica una militancia de otro orden, o pensar que las personas que estamos en la izquierda, en el espectro político, estamos legitimando el uso de las armas. Hay una izquierda democrática en el país y nosotros pertenecemos a la línea de la izquierda democrática y tenemos un respeto profundo por los valores de la democracia, pero tenemos algunas diferencias. Cuando hablo de esto, hablo de no solo la militancia de mi padre, sino de mis posiciones políticas también, y yo creo que eso no es una verdad revelada, pero sí es un asunto que, en mi opinión, debe discernirse, debatirse con tranquilidad, con espacios donde podamos compartir, porque al final, pensemos de una u otra manera, tenemos que llegar a construir el mismo mundo todos los días. No se trata solo de oír, sino también de escuchar también esas diferentes posiciones. Ahora bien, le gusta escribir. ¿Qué es lo que escribe y cómo ves eso?
Bueno, ya desde hace algunos años con algunos amigos veníamos trabajando en el tema de la gestión cultural y siempre me apasionó mucho el teatro. Estuve por 17 años en algunos grupos de teatro acá del municipio del Santuario y desde allí empecé como a desarrollar algunos textos. Por ahí hay algún texto dramático que alguna vez escribí a partir de unos cuentos de Julio Cortázar y me gusta mucho el relato y el cuento. Digamos que esas estructuras cortas, narrativas, no son fáciles, pero me ha gustado ejercitarlo. Yo creo que debo ser muy malo escribiendo porque he hecho 2 o 3 propuestas para que me publiquen y bueno, no ha surgido la posibilidad. El año pasado en un encuentro que hacen en la Casa de la Cultura que se llama Entre Pinturas y Palabras, tuve una invitación, allí pude leer algunos de estos relatos, algunos de estos cuentos y también ocasionalmente escribo un poco de prosa poética, pues realmente no me considero poeta ni mucho menos, pero sí me gusta escribir también, pues más que algunos versos, algunas formas, digamos, como narrativas más cercanas a la poesía. Y desde luego también las reflexiones y opiniones críticas a través de algunos ensayos. Mucho de este material está guardado, digamos, en el computador o en los computadores en la casa y en los anaqueles, y lo comparto ocasionalmente con algunos de mis amigos, especialmente personas muy cercanas a la cultura, muchos maestros y docentes, pero en general, pues, con todos los amigos que están en diversas cosas, ocasionalmente nos reunimos y compartimos, pues no solo eso, sino mucha conversación y muchas otras experiencias. Yo creo que la escritura y la lectura sobre todo, porque me considero mejor lector que escritor desde luego, brindan posibilidades muy amplias al ser humano. Es decir, ¿pero usted se preparó para escribir o no? No, yo soy licenciado en filosofía, soy técnico en sistemas y gestión documental, soy auditor, por ejemplo, en temas de gestión ambiental y gestión de calidad, o sea que soy un poco de todo. Pero menos con la escritura, solamente no, con la escritura es más un hobby, una pasión. Yo creo que sí me preparé y en los grupos de teatro se recibe una preparación muy especial para cosas de la vida. Por ejemplo, nada lo prepara uno para la política mejor que el teatro. Y eso yo creo que lo reconocía Shakespeare a través de un personaje como Hamlet. Pero pienso que la preparación que uno hace más allá de la escuela también suma. Y yo me he preparado para escribir desde ahí, pero vuelvo y te digo, seguramente no deben ser tan buenos mis cuentos desde que nadie se haya arriesgado a publicarlos. Mire, no sabemos ni usted ni yo ni las personas que nos ven en este momento si estamos con un famoso escritor más adelante, porque no sé si tenga la oportunidad de conocer o si ya conoce la historia del escritor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien. Nunca publicó nada. Luego de muerto, creo que fueron sus hijos, si no debió ser algún amigo, quien reunió los escritos del Señor de los Anillos y los escritos del Hobbit y otros, y los publicó y pues ya vemos, entonces no predispongamos tanto. Desde luego, no, está bien, y también lo decía un escritor portugués muy sabio y muy querido por mí, José Saramago, empezó a escribir desde muy joven, pero apenas hasta después de los 40 empezó a publicar, y su reconocimiento viene mucho después, pero él decía, la importancia es entender que la escritura es un asunto vital, es decir, es un asunto de la vida. Lo que ocurra con lo que escribes más allá de ti, eso no tiene importancia, sino en la medida en que eso te sirva para llegar a otras personas. Entonces la escritura es como un puente que nos acerca al otro, a los demás, al ser humano, digamos, de una manera más cósmica, si se quiere, más metafísica, y al otro también como un individuo así muy puntual, con el que uno lo que quiere es siempre tejer una conversación como la que estamos teniendo hoy. ¿La escritura de pronto le ha servido, le sirvió para canalizar un poco lo que pasó con su papá? Sí, yo creo que realmente la época más prolífica de mi escritura, sobre todo de relato y de cuento, fue esa, fue la etapa posterior a la muerte de mi padre. Con alguna frecuencia vuelvo al intento de enfrentarme a la hoja en blanco y escribir algunas líneas, algunas cosas, pero yo creo que esa etapa fue fundamental, más que una catarsis, que también es un asunto importante para liberar, creo que fue la posibilidad de reflexionar y después decidirme a incidir también
en el medio, es decir, no era suficiente con recoger, reflexionar y poner allí lo que pensaba, sino la necesidad de acercarnos a otras víctimas del conflicto armado, de generar otros procesos como los de memoria, que son tan importantes para la construcción de la verdad, no solo desde la perspectiva histórica, sino también de la verdad que nosotros necesitamos como individuos que hemos estado inmersos en el conflicto armado de una u otra manera, como víctimas, como victimarios, a veces como ambos, pero efectivamente reconocer que esos procesos de memoria son posibles, nos tiene que, otra vez, la única forma de incidir es tocar al otro, y sea a través de la literatura o a través de organizarte con él para obtener un objetivo concreto, como tener un espacio de memoria a nivel municipal, es muy importante. Muy bien, pues en este momento no queda más que agradecerle. Ha sido muy interesante conversar con usted, conocer todo lo que nos ha contado el día de hoy. Muy interesante también la aclaración que le hacemos a los estudiantes sobre ese subsidio de transporte, porque es lo que preocupa a las personas. Y la parte personal, qué bueno que haya decidido contarnos eso, que haya decidido compartirlo con los televidentes que nos ven en Anorí, en El Retiro y aquí en el municipio del Santuario, pues es muy agradable. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa En Profundidad. No, Mauricio, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo tu equipo, y recordarle también a toda la comunidad que la Secretaría de Educación y Cultura del Santuario es una secretaría de puertas abiertas, más que de nosotros, es de ustedes, y nosotros tenemos allí una gran responsabilidad, un gran compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes, a las personas que estuvieron conectadas con nosotros durante esta conversación, la que tuvimos con el secretario de Educación y Cultura del municipio del Santuario, Lenin Alberto Giraldo Arango. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden, por favor, de interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como América TV El Santuario, y en Twitter nos pueden encontrar como ATV El Santuario. Son todas nuestras contraseñas para que interactúen con nosotros cuando tengan esta publicación a su alcance. Ojalá para que la compartan y para que la rieguen y la masifiquen por ahí. Lo bueno se expande, eso es lo que dicen. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo fuerte para todos.